¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo de la Industria Verde. Hoy conversaremos con Santiago Sáenz Valiente, cuestión impositiva. Luego introduciremos a Matías Kugler de Natal Seeds, que nos va a contar qué es lo que están haciendo con sus híbridos de maíz, ocupando nichos de mercado interesantes. Nota muy interesante con Mette Bouwman. Ella es de origen holandés, vive en Uruguay y se ocupa de bienestar animal. Mucho para contarnos. Y Sergio Onoco, un experto en marketing de insumos y equipos agrícolas, que nos va a decir dónde estamos parados en este momento tan particular con la sequía, con la política, etcétera, etcétera. Estos son los invitados que vamos a compartir con ustedes aquí en el Campo de la Industria Verde. Ya empezamos. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar con nuestro contador de cabecera, Santiago Sáenz Valiente, y obviamente la cuestión es la presión, la carga impositiva. El otro día leía que un productor chico, digamos, que había ganado teóricamente 104.000 pesos con la soja, se quedó finalmente con 90.000. Así que ese es el resultado micro de un productor micro. Me imagino cómo son las cuentas en El general. Estado se quedó con 90.000, quiere decir. Suerte. Sí, no, es un desastre. Héctor, mirá, en materia de presión fiscal hay muchísimo para hablar, pero claramente el panorama como yo lo veo, en términos generales y después algunas cuestiones que van a aparecer en el presupuesto que preocupan, que están votando prontamente, así que, digamos, la verdad es que, por un lado, tenemos una afectación de la renta productiva del agro, que sabemos que las flechas vienen de todos lados, del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, también con el inmobiliario. El impuesto a los ingresos brutos también va pesando, sobre todo en aquellos contribuyentes que les quedan saldos favorables. Y también a nivel municipal, no nos olvidemos que está lleno de tasas que en el fondo terminan siendo impuestos si no tienen un servicio subyacente, ¿no? Realmente que se preste debidamente y que lo que se recauda es para afrontar dichos costos. Con lo cual, la Argentina es el país más gravoso del mundo y esto está comprobado. Pero en el caso puntual del agro, la situación es mucho más grave porque
la inflación le pega especialmente al agro por la forma de determinar la evaluación de sus bienes desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, por la licuación de los saldos a favor, por la inflación justamente que se produce con este tema del impuesto a valor agregado, que lo hemos hablado más de una vez contigo, por la situación, por supuesto, de los derechos de exportación que encima ahora tienen la fuerte intención de aumentar este 3%, que viste que parecen que son 3 puntitos, como si fuera algo, una minucia. Y en realidad hay que considerarlo como un porcentual. Cuando la tasa está en el 30%, aumentar 3 puntos es un 10%. Por supuesto. Pero dicho en forma diminutiva parece menos, ¿no? La verdad que la diferencia cambiaria es brutal. La diferencia cambiaria es brutal. 100%. Sabemos que está en el orden del 100%. Pretenden arreglar esto a través de los 200 pesos de la soja. Por supuesto, ahora salen todos a pedir el dólar cerdo, el dólar tambo, el dólar... yo voy a pedir el dólar contador en cualquier momento. Entonces, la verdad que no es una solución. La solución es derogar estas injustas y terribles que mal llamadas retenciones, y que quiero tratar de hacer una campaña, Héctor, para que nos olvidemos de esta terminología. Es un impuesto a la producción bruta, ni siquiera a la renta. Es un impuesto tremendo que la verdad que hace mucho daño, y ni hablar en situaciones de sequía, inundación, piedra, todo lo que daña a la producción que tanto costó obtener, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la producción que podamos lograr después de una situación de emergencia va a ser ínfima, y esa va a estar afectada por los derechos de exportación correspondientes, con lo cual va a ser un impacto muy fuerte en los costos del productor. Entonces, este tema que los gobiernos están tomando como prenda esencialmente a la producción agropecuaria, también economías regionales, y todos los que tienen derechos de exportación, realmente es muy nefasto por la distorsión que produce también en la distribución de la coparticipación, Héctor. Porque todos sabemos que los principales impuestos coparticipables con las provincias, que es la jurisdicción donde se genera la riqueza, en realidad esa base de los impuestos a las ganancias e IVA, que son los principales impuestos coparticipables con las provincias, se disminuye la base por la existencia de estos impuestos a la producción. Santiago, hay un tema que a mí me llamó mucho la atención. La semana pasada se hizo el Congreso Internacional del Maíz en Córdoba, un evento muy importante, con la presencia del gobernador de Córdoba, que fue quien abrió, hizo prácticamente el discurso inaugural del evento, y se manifestó a fondo en contra de las retenciones. Bueno, son los gobernadores de provincia que empiezan a entender que justamente se les va la plata y no vuelve nada en concepto de coparticipación. ¿Estará buscando votos? Sí. Y seguro que está buscando votos, es un político, no lo puedo quejar por eso, digamos, es normal. Pero lo dijo, y como se dice en el ajedrez, ficha tocada, ficha movida. Ahora, más notable todavía es que el secretario de Agricultura, Juan José Bahío, que también es digamos, es entrerriano en este caso, también dijo que tenemos que trabajar en el post-retenciones. O sea que da la impresión de que hay un discurso, pero bueno, al final del día, como se dice en el campo, el poncho no aparece. Sí, a ver, coincido con vos y vuelvo a insistir, ¿no?, en la injusticia y la distorsión que produce este impuestazo con estos derechos de exportación, con este impuesto a la producción. Realmente es tremendo para la actividad, y tiene que haber un cambio, porque sobre todo pierde toda justificación también, atento esta
brecha cambiaria, ¿no? O sea, podría haber tenido algún justificativo en otro momento, pero hoy no tiene ni siquiera ese justificativo y tampoco está probado que reduce los precios internos de góndolas. Realmente es algo que hay que combatirlo, pero al mismo tiempo, claro, te dicen, ¿y por qué lo reemplazo? Yo tengo todo este ingreso, yo con esto logro quedarme con billetes, el gobierno dice, bueno, los billetes, los dólares los necesitamos para producir, y entonces la gente ni siquiera puede viajar y te ponen el dólar Qatar, y en el medio te tratan de resolver el tema de la sequía a través de una ventaja para los pequeños productores que no accedieron al dólar soja de 200, pero que tienen que haber vendido prácticamente toda su cosecha para que tengan este pequeño subsidio del gobierno, siempre que tengan 400 hectáreas de soja o 100 hectáreas de maíz, y si vos te excedés, ¿qué? Queda fuera de este beneficio, ¿no? Esto es lo que se anunció y lo va a anunciar más ahora, pero realmente creo que estamos complicados con toda la cuestión fiscal del campo, de la producción agropecuaria, porque acordate también esta normativa que iba a surgir buscando beneficiar lo que es fertilizantes y agroquímicos también, bueno, estos fondos que van a dar con este, digamos, subsidio, apunta también a eso. Pero había cuestión de, bueno, ganadería de invernada, que está muy complicada. No olvidemos que otra de las modificaciones que tienen intención de aplicar es volver a una restricción en el cómputo del efecto inflacionario sobre el resultado impositivo de ganancias. Sí. Acordate que Macri lo había puesto ese efecto ridículamente en forma nominal en 3 cuotas, y después Fernández, por supuesto, se subió al caballo y aplicó 6 cuotas nominales, lo cual es totalmente ridículo, solucionar algo que es un problema inflacionario con cuotas nominales diferidas. Pero bueno, ahora quieren volver en el presupuesto a contemplar este efecto que tanto daño hace al agro particularmente, ¿no? Por la forma de evaluación de granos y de hacienda de invernada. Con lo cual se necesita una modificación urgente y bueno, y hay que, me parece, modificar claramente, si vos te fijás en el presupuesto, habla de una gran cantidad de subsidios y muy poca plata para las escuelas, ¿no? Sí. O sea, estamos con un retraso fuerte en ese sentido. Gracias, Santiago, por tus comentarios de hoy. Alerta, estado de alerta, no hablemos de alerta y movilización. Estado de alerta por la cuestión. Siempre me haces tocar temas duros y que después me dicen que soy protestón, ¿eh? Sos protestón. Héctor, te mando un gran abrazo y te quiero ver en los links de golf. Cuando haya tiempo. Muchísimas gracias, Santiago. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Continuamos en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Hace unos años conocimos
una empresa, una iniciativa de un gran emprendedor, un hombre muy interesante en todos los aspectos, que es Matías Kugler. Ahí tuvo la iniciativa de arrancar con una compañía de semillas, Natal Seeds, y bueno, nos agarró un poco la intriga, no sabíamos mucho de lo que estaba pasando, así que lo convocamos y aquí lo tenemos. Así que muchas gracias, Matías, por concedernos unos minutos para contarnos qué es lo que estás haciendo con Natal Seeds. Hola Héctor, bueno, muchísimas gracias a ti. Nosotros empezamos, como bien decís, hace unos años a un criadero de semillas de maíz, tomando toda una línea de investigación que desde hace décadas tenía la familia Freudenthal, que siempre fueron apasionados de la investigación de maíz, que da la casualidad que son mi primo y mi tío. Y retomamos este emprendimiento con otros socios, con Marcos del Walter Kugler, y empezamos a soñar en poder tener un semillero en Argentina que pueda proveer una oportunidad, otra alternativa genética a los productores argentinos y a su vez con una visión de poder exportar genética a otros países. Y la realidad es que nos está yendo por suerte bien, en un contexto que a veces es difícil siempre en la Argentina, pero hemos logrado entrar fuerte en el nicho de todos los maíces panificados, también en todos los que son productos más disruptivos, buscando recetas que abastezcan las necesidades que detectamos en el mercado, de tener productos que sirvan para aquel productor que tiene un planteo mixto y que necesita hacer maíz en condiciones más marginales y aprovechando el conocimiento agronómico y haciendo uso de herramientas tradicionales de manejo, volver a pensar en por qué es interesante tener un híbrido triple que le da más plasticidad y que permite ser competitivo en planteos ganaderos, por qué es interesante tener un híbrido ultracorto que te permite tener una opción de hacer maíz en planteos de segunda en el sudeste, porque les daba la suficiente rentabilidad. Y gracias a que nuestra base genética era muy amplia y bueno, creo que tenemos el expertise de ir buscando la mejor genética y el mejor planteo de manejo, fuimos consolidando la marca abasteciendo esos nichos y con una red comercial que nos está acompañando haciendo un desarrollo zonal que es muy importante porque uno tiene que saber hoy hacer mucha extensión en el campo. Las coyunturas son siempre complejas, entonces uno tiene que saber entender que el productor que decida hacer una inversión y hacer un maíz es una apuesta grande y necesita el seguimiento de un profesional que lo ayude a tener el mayor éxito posible en su cultivo. Y esa ha sido nuestra visión, ¿no? De tratar de diferenciarnos en eso. Me parece muy interesante esa estrategia de ir buscando los nichos y dentro de eso encontrar algo, porque muchas veces en pequeñas vueltas atrás está el futuro, ¿no? A veces pues, yo pienso en otros rubros, como por ahí en maquinaria agrícola, creo que en varios temas nos estamos yendo de mambo, entramos en la dinámica del bigger is better, cuanto más grande mejor, y eso implica costos, por supuesto. Entonces, este regreso a la idea del trihíbrido me parece que tiene sentido, hace sentido, porque entiendo que un híbrido triple tiene que ser de menor costo que un híbrido simple. Exacto, y a su vez tiene en general más plasticidad, tiene una ventana de polinización mayor, se nos da, además se han dado estos últimos años contextos de sequía muy grandes, donde vimos con mucho éxito cuando vamos a bajar densidades y ajustar a las realidades productivas del lote, tener mucho éxito, lograr consolidar planteos de maíz y lograr tranquilamente los rindes que el productor tenía como objetivo, con menor cantidad de plantas, pero plantas que desarrolladas más plásticas, con más prolíficas, bueno, obviamente sin descuidar la sanidad y creo que la vuelta atrás tiene que ser con inteligencia y no, esto no es un discurso contra la tecnología, sino todo lo contrario, aprovechando todas las herramientas tecnológicas que suman y que lo que es buscar cuál es la receta adecuada para cada planteo, ¿no?
Claro, cuando yo decía incluso en maquinaria, volver atrás no es hacer las cosas que hacíamos hace 20 años, sino tomar algunos conceptos, como en este caso un híbrido triple, que tiene un beneficio. Estos días se ha estado debatiendo en las redes, lo estuve siguiendo atentamente, el tema de los problemas de polinización y algunos recomendaban incluso sembrar híbridos distintos en distintos cajones de la sembradora, o otros sembrar primero uno de un ciclo y después uno de otro para ampliar la ventana de polinización. Y bueno, vos tenés una herramienta que con la misma semilla no te complica la logística de la siembra y podés lograr eso. Exactamente, exactamente. Creo que ahí es donde tenemos que actuar aprovechando el conocimiento agronómico, ¿no? Y justamente estamos en planteos ahora más defensivos, ya sea por cuestiones climáticas como cuestiones políticas, digamos, pero y ante el planteo defensivo la receta se tiene que ajustar, porque no es la misma. Seguro. Y en eso hay muchas oportunidades. También yo te quiero hacer mucho hincapié en el tema de los ciclos, el jugar con ciclos. El maíz es un cultivo que hay, bueno, vos sabés, hay cantidad de variables en la base genética, y lograr tener ciclos que vos en 98 días o menos puedas tener cosecha con ventanas a veces de heladas tempranas que están siguiendo patrones diferentes porque está cambiando el clima, bueno, te da seguridad de cosecha, y eso en muchas zonas es muy importante, tener seguridad de cosecha, y cuando tenés ventanas de trabajo muy chicas, muy acotadas. Bueno, pero creo que lo interesante, a nosotros nos gusta la competencia, sabemos que la competencia te ayuda a mejorar, y nuestra visión cuando empezamos este sueño de construir Natal Seeds fue que había un espacio en el mercado para que empresas chicas aportaran. Y hoy lo puedo decir con toda propiedad que ese espacio existe, y eso ayuda también a que las grandes se tengan que esforzar un poco, porque hay competencia, y la competencia siempre es sana, y nosotros podemos establecer un nicho, y si ese nicho crece, alguna grande también empezará a investigar para ese nicho y será un beneficio para el productor. Creo que eso es parte también de lo que nosotros le explicamos a nuestros clientes, y lo más interesante es que hoy hay más de 1000 clientes que entienden este mensaje y que apuestan, y que en su paleta de productos tienen Natal. Nos apoyan. Eso ha sido también muy interesante recibir, porque te marca que el productor es consciente de las realidades y es consciente que está bueno que haya otros jugadores con planteos tecnológicos, ¿no? Hiciste una mención también a la oportunidad de ciertos mercados afuera, ¿no? ¿Están exportando? ¿Lo tienen en la mira? Sí, que estamos exportando por ahora a Uruguay, pero estamos en la mira con Brasil, Paraguay, Bolivia, y hemos hecho ensayos en Estados Unidos y en Sudáfrica y Zimbabue. Como vos sabés, el negocio de la semilla tiene sus pasos, con lo cual uno tiene que primero ensayar, testear, empezar todos los procesos de registro. Y bueno, pero en eso estamos. Creemos que el conocimiento de la Argentina y la base de genética nuestra puede abastecer necesidades de productores en otras latitudes, y la verdad que por ahora los resultados vienen siendo muy promisorios, especialmente en todo lo que es América. Tenemos una expectativa muy grande con Brasil y Paraguay y Bolivia. Y en Uruguay ya somos una realidad que de a poquito vamos creciendo. Felicitaciones por todo esto. Refrescanos, ¿dónde está instalado Natal Seed? ¿Dónde tienen campo experimental, la base operativa? Estamos nuestro campo experimental está en Pergamino. Somos una empresa muy cada uno de los socios vive en un lugar distinto, con lo cual la administración está en Venado Tuerto, donde vivo yo. La red comercial, la base la tiene en Trenquelauquen, donde vive Marcos del Pino. Federico está aquí en Pergamino, donde tenemos nuestro campo experimental, esa es toda la base de investigación. Y Walter, él es productor tambero en Uruguay, y ahí hacemos todo el desarrollo y la venta de Natal en Uruguay. Fantástico, Matías. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Te deseamos el mayor de los éxitos y será hasta muy prontito. Muchísimas gracias, Héctor. Un placer. Gracias a ti por esta oportunidad. Gracias, y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos.
En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Metalúrgica Repiso, empresa con más de 30 años fabricando sinfines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Met Bouwman. Met es veterinaria, es experta en todo lo que tiene que ver con bienestar animal, un tema que se viene fuerte y que no hemos todavía tratado a fondo en nuestro programa. Así que es una gran oportunidad. Met está en Uruguay y desde allá está irradiando con sus conocimientos en esta. Así que pienso que va a ser muy interesante lo que nos puedas contar, Met, sobre esta idea de bienestar animal, que lo primero que exige es una definición, que es conceptualmente bienestar animal. Hay varias definiciones, pero quizás la definición, a mi entender, más interesante es un animal que está en un estado de armonía con su entorno, con el medio ambiente, que no tiene que pelearse con lo que le rodea. Buena y buen concepto. Eso ya nos saca un montón de dudas y saca un montón de perros del sistema. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que es así para todo tipo de animales. Te acoto un poco, lo que yo manejo o lo que conozco más es lechería. Ok, ¿cómo serían los parámetros o los ejes de buscar bienestar animal en lechería? Bueno, en los hechos nos regimos un poco por las 5 libertades que se formularon en su momento para todos los animales, pero ya tienen muchos años. Son de los años 80 en Gran Bretaña, pero son como una guía para ver en qué tenemos que fijarnos. Y ahí tenemos todo el tema de lo que es alimento, agua, siempre fijándonos en los animales más que en la presencia de alimentos o agua. También tenemos que ver si el animal realmente tiene acceso. Por supuesto, todo lo que está quizás más claro en la primera definición, cómo está el entorno del animal. En particular en lechería, yo diría problemas que pueden ser sobre todo la temperatura alta. Después, por supuesto, mucha atención a lo que son enfermedades, dolor y sobre todo enfermedades que causan mucho dolor, como son la renguera. Un concepto que quizás sea más difícil de definir, ansiedad, miedo. Y eso no es tan fácil porque en los hechos la vaca no tiene miedo a las mismas cosas, o algunas cosas sí, otras cosas no, que los humanos. Y para terminar, que un animal pueda expresar en la medida posible su comportamiento natural. Y eso realmente ayuda mucho como guía para ver cuán lejos o cuán cercano estamos a un estado de bienestar de las vacas lecheras y de las terneras y la recría.
que a veces aparece como conflictivo. Cuando se van intensificando los sistemas de producción, y en el caso de la lechería hay una tendencia por ahí al confinamiento, y muchas veces ese confinamiento aparece como opuesto al bienestar, y otros lo plantean como que justamente es todo lo contrario, se les dan condiciones de confort, por ejemplo, sombra, o por ejemplo, se pueden reducir los problemas de pietín o problemas de dolores en podales. ¿Cuál es tu opinión o tu visión al respecto? Creo que la vaca nos cuenta y nos cuenta que ambos sistemas pueden ser sumamente buenos o sumamente malos según quien los maneja, estado de mantenimiento, etc. Realmente me parece que no, en esa discusión no hay un blanco y un negro, ni mucho menos, y menos con el confinamiento que tenemos en estas latitudes, donde la vaca generalmente tiene mucho espacio. No está atada, no tiene una camita reducida. Los dos sistemas tienen mucho a favor y pueden tener cosas en contra cuando son mal manejados. Claro, porque uno puede pensar que en un planteo pastoril, por ejemplo, la vaca puede estar muy feliz en libertad, pero si tiene que ir a comer a 1500 metros entre una ordeña y el siguiente, 1500 de ida, 1500 de vuelta, en calor, en verano, con el sol partiéndole la nuca, me parece que no hay tanto bienestar en ese sistema. Totalmente, pero al mismo tiempo ahí también, una vez más, estamos frente a un tema de manejo. En verano tenemos un horario muy caluroso y horarios menos calurosos donde la vaca se puede mover. Realmente no podemos olvidarnos de que la vaca depende de nosotros y de nuestras decisiones y que muchas veces nosotros la ponemos en un lugar donde no debería estar y pensando un poco y pensando en ella y en la parte productiva, digamos, podemos manejarla mejor. Está bueno eso de que la vaca nos habla y nos habla también con la producción. O sea, una vaca bien cuidada o que se siente bien, come mejor y produce más. Contanos cuál es tu modalidad de trabajo. ¿Vos asesorás a tambos, a usinas lácteas en esta problemática del bienestar animal? ¿Asesorás a alguien en la Argentina? Sí, la temática es relativamente nueva. La trabajamos aquí con una de las usinas más grandes del país. Y después tengo, sí, también clientes que piden asesoramiento. Hacemos auditorías internas, digamos, para justamente encontrar las fortalezas y los puntos que se podrían mejorar, y trato de ayudar a elegir qué camino tomar, cuáles son las cosas más importantes y más urgentes y cuáles podrían ser oportunidades de mejora en el mediano y el largo plazo. Muy y en interesante. Argentina tengo algunos clientes, que también justamente están buscando ese tipo de asesoramiento. Por tu acento nos damos cuenta que eres extranjera, te has formado en alguna universidad europea y llegaste a Uruguay ¿cuándo? Hace casi 28 años, a un sistema totalmente distinto. Soy holandesa de nacimiento y obtuve mi grado de veterinaria en la Universidad de Gante, en Bélgica. En Bélgica. ¿Y llegaste a Uruguay con un trabajo o a buscar, a conocer, a ver qué pasaba y te quedaste? Las dos cosas, pero sí, efectivamente llegué con un trabajo, estuve en el arranque de un laboratorio de calidad de leche y justamente vine por mis conocimientos de todo lo que tiene que ver con la salud de ubre.
Y eso se ha ido transformando un poco en estos años. Me he dado cuenta que el tema del bienestar está íntimamente relacionado con todo lo que es la salud animal. Qué interesante esta visión. ¿Cómo estás viendo la lechería uruguaya? Es un buen momento, salvo por la parte climática. Acá en la mayor parte de la cuenca no ha llovido bien. Hace tiempo que no llueve bien. Y bueno, que las lluvias fallen en primavera es un problema, pero los precios son buenos, el ánimo es bueno. El ánimo es bueno. Bueno, el nuestro también, después de haber hablado contigo, de conocerte y de saber que tenemos a una experta en la zona, en la región, avanzando y impartiendo conocimientos sobre cómo manejar los rodeos lecheros mirando esta cuestión del bienestar animal. Mete, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Muchas gracias y muchas gracias para darle importancia, divulgación a este tema, que creo que es un tema muy importante para la producción, pero también para uno. Si los animales andan bien, uno mismo anda bien también. Muy lindo concepto. Muchísimas gracias y nos vemos prontito, Mete. Bueno, eso lo espero. Muchas gracias a vos. Chau, chau. Nosotros continuamos enseguida aquí en el campo de la industria verde. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Continuamos en el campo de la industria verde. Vamos a conversar ahora con el ingeniero agrónomo Sergio Onoco. Sergio viene trabajando desde hace muchos años, fundamentalmente en el tema de maquinaria agrícola, como asesor externo actualmente, un hombre de marketing, un hombre de análisis. Y lo que te queremos preguntar, Sergio, después de darte la bienvenida a nuestro programa, es cómo estás viendo las expectativas, cómo las miden ustedes, porque yo sé que tienen un sistema de encuestas periódicas y queremos saber dónde estamos parados hoy respecto a inversiones en equipamiento agrícola. Contanos cuál es tu visión al respecto. Bueno, un gusto estar con ustedes. Mirá, y lo que queríamos medir básicamente era entrando cómo veían los decisores, los líderes del agro, tanto de maquinaria como que trabajan en empresas de venta de insumos y demás, cómo veían el año, ¿no? Que el año pasado ya había sido un año sorprendente, porque la verdad que esperábamos un año muy malo, y finalmente fue un año bueno, y bueno, estábamos tratando de imaginar cuáles son los drivers, decimos, cuáles serían los motores de las decisiones, o cómo lo veíamos. En general, en ese momento el tema era el acuerdo con el fondo, si el acuerdo con el fondo se iba a realizar o no, que finalmente se dio. Y podríamos decir que hasta mayo la mayoría de los líderes acertaron con que íbamos a tener un año igual
o levemente mejor al año anterior. La realidad es que a partir de mayo de este año, con la salida de Guzmán, la entrada de Massa, ahí hubo todo un momento de turbulencias, que bueno, no soy economista, pero eso se reflejó muchísimo en el nivel de actividad y eso digamos, como factor macroeconómico. Y el otro factor que obviamente está impactando mucho, que podría ser de la micro, que es la sequía, ¿no? Que la sequía se fue acentuando. Y bueno, es el día de hoy que estamos ya llegando a noviembre y recién está empezando, por ejemplo, las banquinas acá en la zona de Rosario. Tengo 55 años, nunca las vi secas en noviembre. Es una cosa rarísima, por lo menos la zona bien Rosario, núcleo nuestro, ya tuvimos una sequía así en esta época del año. Así que bueno, redondeando y por lo que estuve hablando estos días con varios colegas y gerentes de multinacionales y de empresas más chicas que por ahí asesoro, básicamente los dos factores que están influyendo son, como decíamos, la macro, donde vemos que el Banco Central prácticamente no tiene un dólar y no hay perspectiva en el corto plazo de que vayan a ingresar dólares hasta que ingrese la gruesa, que todavía prácticamente no se sembró y no sabemos lo que va a pasar. Entonces el Banco Central está totalmente pisando las salidas. Las empresas multinacionales les bocharon, digamos, todo el sistema de que había para hacer pedidos, lo reformularon para que se caigan todos. Renegociando cómo se va a traer y nada indicaría que se va a traer por lo que pase del verano. O sea que en maquinaria agrícola importada de tractores de alta potencia, pulverizadoras de alta potencia y sobre todo importante cosechadoras, va a estar muy difícil el verano. También veo un verano muy difícil en cuanto a repuestos y funcionamiento, porque los pedidos de repuestos también están bastante obstruidos, incluso los obligan a pagar solamente una parte y financiar 180 días. Bueno, no todas las compañías están dispuestas a financiar ese plazo, aunque sea sus casas locales. Así que, si bien las empresas líderes de la Argentina, la mayoría cuenta un stock de repuestos muy importante, sobre todo en los últimos años acostumbrados a trabajar con un poco más grande, es probable que puntualmente en campaña alguna pieza se demore o no se consiga. Después, si vamos a las empresas medianas y a las empresas nacionales, creo que suponiendo que llueva y que finalmente, aunque no sea una campaña extraordinaria, que seguramente no lo va a ser, sea una campaña regular, van a ver tan afectadas. Y las chicas, históricamente, el dinero que dispone el productor y el contratista no puede ir a las acciones más importantes, que son cosechadores y tractores de alto valor. Esa masa de plata es como que queda. Entonces yo creo que los lineros chicos, los que venden embolsadoras, los que venden palitas, los que venden extractoras, rastras de discos para caminos, yo creo que van a tener un año relativamente parecido, tal vez un poco al año pasado, pero relativamente parecido. De hecho, ya estamos en octubre y las ventas se han frenado un poco, pero no se han caído. Los primeros meses fueron muy altas, con lo cual yo creo que se puede firmar un empate con respecto al año pasado. El productor agropecuario no es una máquina de invertir y de trabajar, pero evidentemente la situación político-económica y las adversidades que está encontrando el gobierno y la forma que quiere resolverlos son un fuerte desincentivo para la inversión. Tanto en la inversión en maquinaria como en la inversión en cultivos. Estamos viendo que los planes son bastante más conservadores y bueno, menor inversión significa menor producción y menor producción, por lo menos no lucha contra la pobreza. Sergio, hemos visto este año mucho debate a partir de la aparición de fotos y videos continuos de gente que está dejando la directa y empieza a pasar una manita de discos, otros pasan un portátil, son distintas alternativas
Pero esto está repercutiendo de alguna manera en la actitud de los proveedores. Se están produciendo desarrollos, alguien está desempolvando líneas viejas de fabricación de implementos de labranza. Mira, o sea, el fenómeno que a lo mejor se hizo visual estos días se viene dando hace 4 o 5 años. O sea, yo creo que desde la aparición de malezas difíciles de manejo, mucha gente empezó a requerir rastras de discos. O sea, nosotros tuvimos años que rastras de discos nuevas no se vendían prácticamente. Hoy habría que ir a ver las estadísticas, pero todas las empresas que hacían rastras de discos volvieron a hacerlas y todos están vendiendo de alguna manera rastras de discos. Yo no veo otras herramientas, o sea, no es que nadie esté usando algún subsolador, no es que no se estén usando algún cincel, pero creo que con el parque viejo de maquinarias eso más o menos se va resolviendo. No veo un cambio muy violento, creo que es una cuestión coyuntural. Evidentemente, estos años de clima tan errático y de costos de insumos tan altos y un gasoil que si bien es caro, proporcionalmente está menos caro que las otras cosas, es lógico que se dé. En tractores no se ha notado, sinceramente. Yo recuerdo que el mayor miedo cuando yo trabajaba en John Deere y vino del vendimiento de siembra directa era que la venta de tractores iba a bajar porque el consumo de HP iba a bajar mucho. La verdad que la venta de tractores baja, pero por cuestiones por ahí macroeconómicas, incluso un factor que no dijimos que es la falta de créditos. O sea, fue un motor muy grande el año pasado y primer semestre, los créditos en pesos a tasas que si bien para el mundo serían carísimas, 20, 25%, con la inflación nuestra eran buenas. Hoy esos créditos prácticamente no se están usando y eso produce también caída del mercado. Pero yo no veo una expansión muy grande, por lo menos en el mundo de la maquinaria. Te dejamos un gran saludo, un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el campo de Industria Verde con los resultados de estos relevamientos que venís haciendo. Será hasta muy prontito. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Continuamos aquí en el campo de la Industria Verde. Ya volvemos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901 vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Metalúrgica Repiso, empresa con más de 30 años fabricando sin fines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Como corolario, yo retomaría lo de Mette Bowman, la experta en bienestar animal. Cuando se habla de bienestar animal o cuando se habla de proteínas vegetales o del calentamiento global y impactado por el metano, todos nos ponemos un poquito nerviosos y decimos, esto viene de la vieja Europa, viene del socialismo, del comunismo. Bueno, yo creo que lo interesante es cuando vemos que alguien toma el toro por las astas y se mete en una problemática y empieza a parametrizar y a buscar soluciones porque existen cuestiones que debemos y podemos mejorar.
Yo le planteaba a Mete la cuestión de los perros. A muchos no les gusta, pero los perros sabemos que son bastante nocivos, son una gran herramienta para el gaucho, para el tradicional y demás, para mover el ganado, pero finalmente es algo que a mediano plazo vamos a tener que ver cómo educar, cómo formar a los recursos humanos para que empiecen a utilizar en general técnicas más amigables con los animales, también por supuesto con el medio ambiente. De esto nos hablaba y nos habló mucho tiempo, digamos, no es una temática nueva en la Argentina, tenemos ya a Marcos Jiménez Apiola, digamos, que ha hablado mucho y que ha enseñado incluso cómo mover la hacienda dentro de los frigoríficos. Estas son cosas por las que nos van a estar mirando. Y yo le planteaba a Mete la cuestión de si la intensificación de la ganadería es incompatible con esto y planteó algo muy interesante, que es que tanto en modelos tradicionales de orden pastoril como los modelos más intensivos con estabulación y demás, se pueden hacer las cosas muy bien o las cosas muy mal. Que la cuestión es tener protocolos y mucha conciencia acerca de qué es lo que está percibiendo y necesitando ese animal. Porque eso no es solo una cuestión ética, que también lo es y no es menor, sino también una cuestión que tiene que ver con la producción y la productividad. Animales bien atendidos y bien manejados, al final del día producen más y mejor y con menos problemas sanitarios. Hasta la semana que viene.